¿Qué onda, racita? ¿Cómo están? Les deseo un excelente inicio de semana y vamos a empezar ni más ni menos que con un equipo en la Copa Jungla, el primer equipo que traemos al canal de la Copa Jungla, en donde vamos a estar llevando a Swampert Oscuro con disparo lodo, hidrocañón, terremoto, a Vigoroth con contraataque, avalancha y golpe cuerpo, y también a Guzzlord con cola dragón, garra dragón y triturar, gente. El equipo está muy bueno, gente. La mera verdad me encantó, me fascinó, así que te lo recomiendo bastante para que lo puedas estar utilizando en esa Copa Jungla que va a estar 2 semanas, así que hay tiempito y hay forma para poderlo utilizar, gente, donde vamos a estar viendo que el equipo pega duro, pega duro, tanto por los hidrocañón, tanto el habitual de contraataque, golpe cuerpo de Vigoroth, y también Guzzlord con los cola dragón. A más de uno le mete bastante presión. Pero sin más, gente, quiero invitarte a que dejes un buen like y te suscribas al canal. Eso me ayuda bastante, demasiado, para lo que viene siendo la plataforma de YouTube, donde, gente, ya estamos en 1250 y agradezco bastante su apoyo y sus suscripciones que están haciendo al canal. Así que sin más, gente, pasamos a los combates, donde vamos a estar viendo que nos llevamos a básicos, a lo que viene siendo Whiskas, que ya está muy tocado. Nosotros entramos con Swampert para un disparo lodo llevarnos la victoria. Pasamos al siguiente match, donde no me favorece saltar, y hacemos el cambio a lo que viene siendo Vigoroth, que si ya te dices cuentas es un doble cambio seguro este equipo, lo que lleva Swampert. Vamos a estar escudando por un posible fuerza lunar, pulso dragón. Te topas con cada cosa, gente, la mera verdad. Aventamos lo que viene siendo un golpe cuerpo, el cual, gente, va a meter presión a lo que viene siendo ese Vigoroth. El Vigoroth es shiny del rival, así que hay que tener el respeto porque pega más. Vamos a estar aguantando lo que viene siendo su golpe cuerpo. Aventamos lo que viene siendo el golpe cuerpo de parte de nuestro Vigoroth. Tenemos la ventaja del cambio, pero ya no tenemos la ventaja del cambio seguro, así que hay que estar buzos caperuzos con lo que viene siendo el daño que nos puede estar generando el rival con Altaria y Umbreon, que se ve un poquito raro verlo, porque hay mucho Vigoroth, hay mucho Dewtwon, pero nada más, gente, lo demás lo aguanta y lo soporta. Un Sharkaboo es muy raro de ver, así que puede funcionar lo que viene siendo esa estrategia que trae el rival de Altaria, Umbreon y Vigoroth. Vamos a estar aventando un garrita dragón, el cual, gente, va a meterle bastante presión, y vamos a buscar llegar a otro doble cargado. ¿Para qué? Para quitar el escudo y para tumbar a lo que viene siendo ese Umbreon. El rival saca el escudo, llegamos a lo que viene siendo el garra dragón, y con este garra dragón nos llevamos la victoria en este combate. Pasamos al siguiente match, donde enfrentamos ni más ni menos que a Vigoroth, que este jugador, gente, a lo mejor ustedes lo conocen, es Ash Pokémon, un amigo, un hermano de lo que viene siendo la Liga Incaica, que en su tiempo, cuando traíamos contenido de la Liga Incaica, él estaba apareciendo también ahí. Gente, muy bueno, excelente analista, excelente staff, excelente juez y excelente jugador, que créanmelo, gente, si te lo topas, tenle respeto y tenle cuidado. Aquí va a estar entrando ni más ni menos que con Steelix Oscuro y va Puercote con lo que viene siendo ese Steelix Oscuro. Nosotros vamos a hacer el mayor daño posible con nuestro Vigoroth, el cual, gente, ya dejó muy mermado lo que viene siendo ese Steelix. Va a estar lanzando su psicocolmillo. Nosotros ya dejamos ir a nuestro querido y amado Vigoroth, el cual nunca nos falla, y vamos a entrar con lo que viene siendo Swampert. Aquí nos saca lo que viene siendo el escudito, no pasa nada. Aventamos ni más ni menos que un hidrocañonazo que le va a doler bastante a lo que viene siendo ese Skarmory, y llegamos a las justas a otro disparo lodo más, el cual lo conectamos, y miren ustedes el daño colocado por nuestro querido Swamperto, el cual, gente, vamos a entrar con Guzzlord. Es verdad que resiste nuestros cargados Skarmory, pero
es tanquísimo, tanquísimo lo que viene siendo ese Guzzlord. Aventamos triturar y no garra dragón por miedo que lo llegara a soportar, y con un básico nos llevamos la victoria. Pasamos al siguiente combate donde vamos a estar viendo ni más ni menos que Altaria nuevamente. Se nos complica bastante Altaria de Elite, yo lo sé, el rival lo sabe. Aventamos avalancha con la intención de quitar escudo, ya quitamos el escudo y entra ni más ni menos que Dude One, el cual ahorita lo mencionamos, que gente, es muy raro de ver, es verdad, porque su función es más el llegar a cargados que hacer daño a básicos. Y es cosa distinta con Vigoroth, que es más el tema de hacer daño a básicos que con lo que viene siendo sus cargados. Aquí tristemente nos derriban a nuestro querido y amado Vigoroth. Nosotros vamos a estar entrando con nuestro Swampert, el cual, gente, a básicos nos llevamos a Dude One y vamos a ver, esperando suertes en el combate, donde va a entrar nuevamente Altaria. Aventamos un hidrocañón para empezar a mermarlo y el rival hace el cambio a Vigoroth y nos acaban de encerrar, nos acaban de counterear. Vamos a estar aventando lo que es el primer cargado, el rival lo escuda perfectamente y nosotros buscamos el siguiente cargado más, sacar nuestro escudito, pero Vigoroth es demasiado spamero, nos avienta golpe cuerpo, nos despachan a Guzzlord. Nosotros entramos con lo que viene siendo nuestro Swampert. Vamos a tratar de hacerlo mejor, pero está muy complicado ya este combate. Tiramos hidrocañón, despachamos al rival y nosotros aventamos inmediatamente otro hidrocañón más, pero ya estaba con su cargado Altaria, que con un ataque aéreo va a ser más que suficiente para llevarnos la victoria. Pasamos al siguiente combate, donde vamos a estar viendo un pésimo lead, donde va a estar siendo ni más ni menos que este Trevenant, el cual no es muy dado a verse, gente, es verdad, pero al haber tanto normal, al haber tanto Mood Boy, es muy funcionable, gente, así que pues no lo desprecies tampoco, Vamos a estar viendo lo que viene siendo la entrada de Lantur. El rival no sé por qué hizo el cambio, la mera verdad no sé por qué hizo el cambio. Nosotros vamos a aprovechar esto, ya hicimos bastante daño lo que viene siendo su Lantur. Vamos a estar dejando ir a nuestro Vigoroth y a farmear con lo que es nuestro Swampert. ¿Por qué farmear? Porque necesito cargados para enfrentar a Trevenant y por qué no el otro Pokémon que tiene el rival. Aventamos el hidrocañón, ya dejamos muy mermado, quisimos hacer cositas, no las conseguimos, no pasa nada. Esa era la función, el tener todavía a nuestro a nuestro Swampert con nuestros cargados suficientes para empezar a hacer daño, y entra ni más ni menos que Sableye. Llevaba ni más ni menos que un doble garra umbría. Nosotros aprovechamos eso y pasamos al siguiente combate, donde va a estar entrando ni más ni menos que Toxapex, el cual, gente, va a estar haciendo bastante daño con sus cargados. Posiblemente a básico no, porque su función más es de tanquear que de estar infringiendo daño, que a la larga, miren ustedes ya como tenemos a nuestro Swampert. Aventamos otro terremoto, vamos a ver si lo escuda, no lo escuda, lo deja pasar, y llegamos a las justas a otro hidrocañón, el cual, gente, Swampert de Elite está haciendo estragos y no se topa a la Altaria. Hacemos el cambio de lo que viene siendo nuestro Guzzlord. El rival va a estar lanzando su vuelo, que nos hace bastante daño, es verdad, pero hay que confiar, y yo confío en nuestro equipo. Vamos a estar viendo un triturar, el cual ya deja muy mermado. Hacemos un catch, por así decirlo, de nuestro querido Vigoroth, el cual va a farmear como loco a ese querido Lantur. Vamos a estar aventando golpe cuerpo, que casi lo derriba y nos obliga a dejar pasar ese cargado, y a la entrada de lo que viene siendo ese querido y amado Talonflame. Vamos a estarle aventando un golpe cuerpo, y todavía nos damos el lujo de aventarle un garra dragón más con nuestro Guzzlord, con el cual nos llevamos la victoria. Pasamos al siguiente combate, donde vamos a estar viendo ni más ni menos que a Quagsire, que aquí es un himno 3.0, gente. ¿Por qué? Porque tiene agua cola, tiene disparo lodo, tiene terremoto, tiene roca afilada, tiene, recuerdo bien, bomba ácida o bomba lodo, no recuerdo todavía al 100. Ustedes díganmelo en los comentarios, que te voy a estar leyendo. Hacemos el cambio, lo que viene siendo nuestro Vigoroth. El rival
tiene a Clockside, no pasa nada, sabemos jugarla, sabemos cómo tiene que manejar esta vaina. Vamos a estar aventando otro golpe cuerpo más, así tal cual va a estar haciendo las jugadas el Raxito. Vamos a estar recibiendo un terremotazo que todavía a las justas llegamos a otro cargado más, otro golpe cuerpo de parte de nuestro Vigoroth que se despide, y vamos a entrar con lo que viene siendo Swampert, el cual inmediatamente lanzamos. Posiblemente ahí pecamos porque debimos haber farmeado un poquito más para meterle presión, pero pues al menos ya le quitamos los dos escudos, gente. Vamos a estar buscando lo mejor, buscando el poder hacer algo todavía en el combate. Vamos a ver que entra ni más ni menos que Quagsire, el cual nos avienta un bombafango nuestro Swampert, nos avienta un bombafango nuestro Guzlord, y vamos a ver con qué terminamos el combate, donde va a estar siendo Mantine. Ok, aquí se nos complica por el hecho de que tiene rayito hielo y tenemos que estar muy atentos al cargado de rayito hielo, que no nos vaya a baitear. Y tristemente el rival nos da la win condition. Tenemos energía, tenemos ventaja, y con otro Garra Dragón, que el primero fue para Clockside, el segundo va para Mantine, dejamos muy tocados y todavía le aventamos otro hidrocañón más. Raxito andaba en su prime, estaba buscando así, o mejor dicho, le estaba saliendo todo. Pasamos al siguiente combate, donde nos topamos ni más ni menos que un Skarmory purificado. Quiero imaginarme que lo trae con retribución, porque si no, no le hallo mucho el caso. Vamos a estar viendo lo que viene siendo la entrada de Vigoroth. Nosotros le quitamos el escudo. Vamos a estar recibiendo su golpe cuerpo, es verdad, pero nosotros vamos a estar infligiendo bastante daño, porque ya aventamos lo que viene siendo un golpe cuerpo. Aventamos lo que viene siendo ese daño, gente. Ese daño de Vigoroth, por algo es el rey de las copas temáticas, gente, porque queda a la perfección. Y con ese añadido de avalancha, hace estragos, avalancha para la carita de Skarmory. Ya le bajamos un tercio de vida. Vamos a estar farmeando con lo que viene siendo nuestro Swampert, el cual, gente, va a estar aventando un ataque aéreo. Tenemos que escudarlo porque pues no es como que sea muy tanque, que digamos Swampert. Aventamos terremoto a Whiscash, lo vio venir el rival, por consecuente le regresamos y hacemos un catch con Guzlord, el cual, gente, va a estar tanqueando a lo que viene siendo ese Whiscash. Aventamos lo que viene siendo Guzlord, que el cual va a estar, les digo, va a ser un escudo andante para nuestro Swampert. Aventamos triturar, y todavía no vamos a dar el lujo de poder llegar a un Garra Dragón con nuestro Guzlord, el cual a la entrada de Skarmory vamos a poder llegar a un triturar. Raxito diciendo Garra Dragón cuando es un triturar. Vamos a estar aventando un hidrocañón y nos llevamos la victoria en este combate, gente. Les digo, el equipo está rotísimo, no lo usas porque tú no quieres. Vamos a estar viendo la entrada con el último video al canal, donde vamos a estar viendo ni más ni menos que a Guzlord contra Swampert. Hacemos el catch, pero tenemos que escudar. ¿Por qué hiciste eso, Raxo? Porque necesito energía con Swampert. Swampert con energía hace estragos aún a sus counter. Entra ni más ni menos que Clockside, el cual, gente, vamos a meter presión. Aventamos un triturar a la carita de Clockside. Vamos a estar recibiendo otro cargado más. Es verdad que nos van a despachar a nuestro Guzlord, pero hacemos lo mejor para poder sacar la victoria. Todavía aguantó muy bien lo que viene siendo nuestro Guzlord, ese roca afilada, y nosotros vamos a estar batiendo bastante presión con nuestro Pokémon. Entra ni más ni menos que Talonflame. Entre cambio y cambio quedó Talonflame contra Swampert. Ya tenemos casi un hidrocañón y medio. Aventamos el hidrocañón y vamos a tener que vernos obligados a tener que escudar ese nitro carga. Vamos a aventar lo que viene siendo un hidrocañón. Despachamos a lo que viene siendo Talonflame, y a la entrada de lo que viene siendo Guzlord no llegamos al hidrocañón, pero Vigoroth se va a estar llevando los reflectores porque se va a comer a lo que viene siendo ese Guzlord. El Vigoroth tragándose al tragamundos. Este tremendo Guzlord lo despachamos y nos llevamos la victoria. Espero que hayas disfrutado del video y también que te sirva para poder sumar puntitos en la Copa Jungla. Yo soy Raxo y nos vemos hasta la próxima.